una de ustedes que está. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida con los. Sí me escuchan bien, ¿verdad, hermanas? Sí. Estoy muy contenta y agradecida con nuestro Dios por este día, la segunda clase que estamos compartiendo, hermanas, por la voluntad de Dios y por la misericordia de nuestro Dios, estamos aquí, ¿verdad? Estoy un poquito nerviosa, no sé exactamente por qué, pero estoy un poquito nerviosa, pero muy contenta y muy bendecida de estar otra vez aquí con ustedes, hermanas. Como bien dijo nuestra hermana, siempre trato de estar involucradas en el trabajo porque para mí es un privilegio servir a mis hermanos, a mis hermanas, al pueblo de Dios. Es un privilegio, no lo veo como un trabajo en sí, sino es un privilegio estar sirviendo, estar conviviendo y compartiendo momentos alegres y a veces tristes con nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces es una gran bendición estar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha llamado, que Él nos ha sacado de las tinieblas, como su misma palabra dice. Muy bien, hermanas, pues en esta noche, en esta tarde, nuestro tema, como ya lo había mencionado nuestra hermana Pali, se titula Fortaleciendo a la Iglesia por medio de su palabra. Claro, A ver, ok, ¿estamos bien? Muy bien. Hermanas, como vimos la semana pasada, la clase pasada, yo les dije que me gusta que ustedes participen también con las lecturas, así que conforme yo vaya diciendo los pasajes, si ustedes quieren participar, pues adelante, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, hermanas. Yo quiero que leamos nuestro pasaje principal en el que se va a basar nuestro tema en esta noche. Es en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Yo le voy a dar lectura en este primer pasaje, hermanos. Si ya lo tienen, dice así, capítulo 1, versículos 9 al 11 de la carta a los Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanas, nosotras estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero todas sabemos que el estar allí es algo que le molesta al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Cuando nosotros aceptamos servir a nuestro Dios a través de la obediencia del Evangelio, Satanás se enojó mucho, pero ya estamos en la iglesia, pero él no está contento, él no está conforme. Entonces busca molestarnos, busca apartarnos de la iglesia, de nuestros hermanos, de lo que nosotros hemos decidido seguir, busca cómo hacernos volver a Él. Nos pone muchas cosas que nos atrae o que en nuestra vida antigua hacíamos o disfrutábamos, vivíamos. Entonces, de esa manera nos va llamando. Pero hermanas, sabemos, vamos a leer un pasaje en Efesios 6:12. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, adelante, Efesios 6:12. En ese pasaje nos habla nuestro Dios claramente qué es lo que hace o cómo es nuestra vida en la iglesia, cómo es nuestra lucha, contra quién estamos luchando. El enemigo aquí se nos describe. ¿Alguien lo tiene, hermanas? mi hermanita es Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Aquí vemos, hermana, ¿qué nos dicen, hermanas? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del mundo. Este enemigo es muy fuerte y que nos hace más daño. Y cuando estamos en la iglesia, más ensaña. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo su mundo, bajo su poder. Entonces lo que él hace es como desquitarse y nos hace mucho, mucho daño. Él es muy fuerte, él es invisible, por lo tanto no lo vemos, ¿verdad? Pero nos quiere destruir. ¿Cómo nos destruye o cómo hace? ¿Qué es? ¿Cuál es su trabajo de él? ¿Cuáles, vamos a decir, cuáles son sus habilidades? Siembra discordia, desconfianza. Y todo eso, ¿cuál es el resultado para una iglesia en el cual hay discordia, hay desconfianza? Una iglesia débil, una iglesia debilitada. Entonces, hermanas, cuando nosotras nos damos cuenta o vamos a decir, pensamos en ese peligro que estamos como iglesia, o a lo mejor estamos pasando, pero a veces no entendemos por qué, no entendemos de dónde vienen tantas cosas, tantas tribulaciones, aún sabiéndolo, a veces lo olvidamos y nos debilitamos porque no sabemos, o quizás por tantas cosas que estamos pasando como iglesia, como familia, no nos ponemos a pensar de dónde viene o por qué viene, pero es el enemigo, hermanos. Aquí nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Una maldad terrible, hermanas. Entonces, la iglesia tiene una lucha espiritual, porque no lo podemos ver. Cuando nosotras vemos a un enemigo o a alguien que nos quiere hacer daño, cuando es una persona que se acerca a nosotras y nos quiere hacer daño, es fácil hacernos a un lado, evitarlo, correr, escondernos, porque lo estamos viendo, pero este enemigo es espiritual. Entonces, hermanas, nosotras entonces tenemos que aprender también a luchar con lo espiritual, con lo que Dios nos da. Y como iglesia, Dios no solo nos dijo, mire, entren, vengan a mí, estén en la iglesia y así nada más. No, somos sus hijos. Dice la palabra de Dios que somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Somos elegidos y por lo tanto Dios nos provee de todo lo necesario para esta lucha, para este enfrentamiento, porque es algo espiritual. Vamos a regresar a nuestro pasaje principal, que es Colosenses, y vamos a leerlo otra vez y nos dice, versículo 9, hermanas, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí, hermanas, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está en una oración, porque esta es una oración. Vamos a leer en el versículo 3, siempre del capítulo 1, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente vemos que el apóstol Pablo está pidiendo por los hermanos colosenses. Y dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué es lo que oyeron
¿O qué es lo que oyó el apóstol Pablo de estos hermanos colosenses? Versículo 4, hermanas. Dice, 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué oyó el apóstol Pablo? ¿Qué le orilló o qué le animó al apóstol Pablo a orar por los colosenses? ¿Por qué los estaba animando a continuar? Porque dice, desde que, Porque, porque había habiendo oído oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, había oído la fe que tenían los hermanos sí, buscadores. sí, hermana, así es, hermana Conchita, había oído de la fe en Cristo Jesús, de la fe y del amor que tenéis hacia a todos los santos, dice, ¿verdad? Entonces dice, por esa razón, dice, por ese motivo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 8. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Ya leímos. Bueno, vamos a leer desde el 3. ¿Qué les parece? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y dice 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es el apóstol Pablo escuchó de esa fe, escuchó de ese amor de los hermanos colosenses. Entonces, por eso está orando, dice, desde que escuché de ustedes, desde que escuché de su amor, desde que escuché de su fe, dice, no he dejado de orar por ustedes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que el enemigo está al acecho. El enemigo está ahí como león rugiente. Dice, vamos a seguir leyendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a detenernos un poquito en este versículo. El apóstol Pablo, hermanas, hace 5 peticiones. 5 cosas nos enseña aquí en su oración que pide al Padre por ellos. Número 1. ¿Alguien puede decirme cuál sería el número 1? Hermanas, ¿alguien puede decirme cuál sería el número 1? Del 9 al 11. El apóstol Pablo hace 5 peticiones en su oración para los hermanos colosenses. Número 1, hermanas, sí, lo voy a leer y a ver si podemos distinguir. Dice, voy a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Aquí habrá alguna petición, hermanas? ¿Ya me dejaron solita? ¿Siguen allá? Ahí lo remarqué, dice,
Que seáis llenos del conocimiento, ¿será esa? De su voluntad Y en toda sabiduría e inteligencia. muy bien. Yo pensé que la hermana les estaba ayudando, pero nadie dijo la respuesta. Muy bien, hermana Pali. Número 1, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es esa sabiduría, hermanas? ¿Quién me puede decir cuál es esa sabiduría? El, con- el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, El conocimiento de Dios. Eh, ¿Cuál es el principio de esa sabiduría? el temor a Jehová. Amén. El temor a Jehová. El temor de Jehová. Dice, en toda sabiduría e inteligencia, que dice, espiritual, ¿verdad? Espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos tomarlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Quiere decir que nosotros tenemos que aprender de la voluntad de Dios. Ese es el primer paso. El principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el primer paso. Vamos a leer, hermanas, en el Nuevo Testamento, San Juan 6:45. San Juan 6:45. ¿Alguien lo encontró? Donde dice, escrito está en los profetas, ¿sí? No, San Juan San Juan 6, San 6, Juan 6, ¿sí? 45. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí, yo creo que es ese mismo. Escrito está en los profetas. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Muy bien, dice aquí, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Entonces, esa sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios, hermanas. ¿De Viene Dios? de Dios. Esa sabiduría que el apóstol está pidiendo para los hermanos colosenses, es esa sabiduría que viene de Dios, que él les exhorta a que no lo olviden, a que no dejen de aprender, porque él ya había escuchado de todo ese amor, de toda esa fe, y ese amor y esa fe de esos hermanos no solo apareció de la noche a la mañana, no solamente un día fueron bautizados y al día siguiente, tenían mucha fe o tenían mucho amor. No, es algo que fueron adquiriendo. Recordemos que cómo viene la fe. Viene por el oír y el oír de la palabra de nuestro Dios. Entonces, es algo que ellos no debían o no debían dejar de hacer. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, que ellos siguieran, que había escuchado algo muy bonito de ellos. Entonces les exhortaba a que no lo abandonaran, a que ellos continuaran. Entonces, ¿qué significa estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Dice, ¿pero en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que debemos aprender de la voluntad de Dios, porque ese es el primer paso. Todo cristiano debe estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Siempre aquí en Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento, hermanas. Es un mandamiento escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Todo cristiano debe estudiar la palabra de Dios porque es nuestro alimento espiritual. Recordemos, hermanas, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer? Comiendo, no sé, mucha verdura, mucha fruta, ¿verdad que no?
también tenemos que alimentarnos de lo espiritual, de lo que viene de Dios, ¿verdad? Porque Él dice que es el pan de vida. Pues el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces, si es el pan de vida, nosotros ¿qué necesitamos? La vida para fortalecernos. Estamos en Él, pero necesitamos fortalecernos, necesitamos nosotros tomar de ese alimento. Entonces, todo cristiano debe estudiar la palabra de Dios. Número 2, ¿cuál sería la segunda petición del apóstol Pablo? Vamos a regresar a Colosenses. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, hermanas, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál sería el número 2? ¿Cuál sería esta segunda petición de Pablo? Que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Andar, ¿qué significa? Creo que hablamos un poquito de esto sobre en la semana pasada, ¿verdad? De lo que es andar, que es el camino, porque hablamos del camino. El camino es la manera en que nosotros nos conducimos, nuestra vida, de cómo vamos, hacia dónde vamos. Y acá cuando dice que andéis como es digno del Señor, andar, ¿qué significa? ¿Cómo andamos, hermanas? Ahorita yo aquí estoy sentada. Vamos a hablar de esta literalmente. Estoy aquí. Estoy andando. No, no estoy andando. Estoy sentada. Andar es que estoy en movimiento. Me estoy moviendo. Estoy en acción. Estoy en servicio. Me estoy moviendo. Estoy andando. Estoy avanzando. Porque cuando camino avanzo. A lo mejor poco, a lo mejor mucho, pero estoy caminando, estoy en acción, estoy en un servicio, estoy avanzando. Entonces, hermanas, eso significa que andéis, dice, como es digno del Señor. ¿Cómo nos pide nuestro Señor Jesucristo que andemos? ¿En qué nos pide que andemos? En su voluntad, en su palabra. Tenemos que estar allí andando. Tenemos que estar, dice en Juan 14, sí, creo que sí, Juan 14, 15. A ver, lo estoy buscando. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo estoy mencionando porque guardar no significa poner en un lugar y cerrarlo y que no le dé ni el polvo. No, aquí en la palabra de Dios no se refiere a eso, sino guardar es ponerlo en práctica. Lo mismo con este pasaje, cuando dice andar como es digno del Señor. ¿Cómo es andar así? Es poner en práctica sus mandamientos. Vivir como Él nos dice que viva cada cristiano. Porque nosotros cuando somos ya miembros de este reino, tenemos reglas, tenemos mandamientos que tenemos que cumplir. Y si no lo hacemos, pues nos va mal. Hay sus consecuencias, ¿verdad? Entonces el Señor dice, Pablo dice en su oración para los colosenses, que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en algunas cosas. Así dice, agradándole en algunas cosas. No, dice, agradándole en todo. ¿Y qué está fuera de esto? ¿Qué es todo? Pues todo, ¿verdad? No hay nada que quede fuera de esto. Es en todo. Entonces debemos estar en acción, activas, activas, siempre a la defensiva para el enemigo, no para los hermanos. No solo la defensiva para nuestros hermanos o hermanas, sino estar a la defensiva para el enemigo.
que nuestro espíritu siempre esté alerta. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar andando, vamos a estar en el servicio. Otra manera de enfocar esto, hermana, sería cómo voy a andar en esta, más claramente, cómo, más amplio, cómo voy a andar, qué significa andar como es digno del Señor. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? O sea, no lo entiendo. Bueno, el Señor en su palabra siempre nos aclara todo. Dice, debemos andar en vida nueva. Romanos 6:4. ¿Qué nos dice en Romanos 6:4? ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, lo voy a leer. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Qué nos dice allá? Andemos En vida en nueva. vida nueva. Por eso les decía que la palabra andar significa movimiento, acción, servicio. Entonces, si nosotros, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si Él resucitó, ¿qué quiere decir? Que Él estuvo Muerto. muerto, pero se Resucitó. levantó, resucitó. Ajá, Es una acción, es un movimiento. ajá. Así nosotros en nuestra vida tenemos que andar, dice, en vida nueva, ¿sí? Andar también en el espíritu, Amén, amén. andar en el espíritu. Gálatas 5:16. Estamos viendo, hermanas, aclarando un poquito más qué es andar como es digno del Señor. ¿Cómo es eso? 5:16. 5:16, hermanas, ¿qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Otra vez la palabra. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, andar como es digno del Señor es andar en el espíritu, así como Él nos lo pide. Otra manera, andar en amor. Efesios 5:2. Efesios 5:2. ¿Qué dice, hermanas? 5:2. Andad en amor y como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. En olor fragante. Amén. ¿Qué dice? Amén. Andad en amor. Amor. Son mandamientos de nuestro Dios. Andad Ujú. en vida nueva. Andad en el Espíritu. Andad en amor. Pero también nos dice algo más. Andar por fe. Segunda a los Corintios 5:7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice, hermanos? Dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Entonces debemos andar por fe. ¿Fe hacia quién? ¿Vemos a nuestro Dios físicamente o literalmente vemos a nuestro Dios? No, No, hermano. pero lo sentimos, Ajá. pero obra en nuestra vida. Creemos en Él porque hemos visto que Él es fiel en sus promesas. Entonces, hermanas, andamos y estamos aquí en su iglesia por fe, ¿verdad? Por fe.
por su palabra, porque su palabra lo dice. Muy bien, vamos a leer en la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Lo voy a leer, versículo 4. Y ustedes me van a decir cuál es el otro punto acá, porque ya vimos andar en vida nueva, andar en espíritu, andar en amor, andar en fe. Vamos a ver uno más, andar, vamos a ver en qué nos dice. Ya les iba a decir la respuesta. Dice, no tengo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya lo marcó la hermana. ¿Quién lo quiere decir? Que sus hijos andan, que sus hijos hacen sus mandamientos, ¿verdad? Que sus hijos están en la palabra de Dios, en el camino correcto, andan en la verdad. Andar en la verdad. Muy bien, hermano. Ujú. Entonces necesitamos, ¿qué significa? Que andemos como es digno del Señor Amén. cuando andamos en la verdad, andando en esa verdad. Me faltó uno, hermanas, estaba yo saltando, ¿verdad? Pero me faltó uno en primera carta de Juan 1:7. Siempre acá. A ver, ¿quién no quiere leer y me dice ahí cuál es ese punto? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien. ¿Cuál es este? ¿Cuál sería este? Andar. ¿En qué? Pues que andemos como Él lo pide, que andemos como Él lo pide en sus mandamientos, que nos dirijamos por la Biblia, ¿verdad? Por su palabra, Muy que bien. seamos verdaderos cristianos ¿Sí? y que lo vean, que la gente lo vea, ¿verdad? Como dice su palabra, lámpara es a mis pies, que la gente lo note, que andamos en luz. Entonces, ¿cuál sería? Andar Luz. en Ujú. luz. ¿Por qué? Dice, pero si andamos en luz, como Él está Está en en luz, luz. tenemos Tenemos unión unos con con- otros, ¿verdad? Entonces, así es. ahí está, hermanas, la gran importancia de aprender. Esta carta o esta oración del apóstol Pablo es para los colosenses en aquel tiempo. Ellos lo recibieron, ellos lo leyeron, pero está aquí en este, en esta biblioteca de 66 libros. Y si está aquí, es porque Dios quiere que también nosotras aprendamos a andar como es digno de Él. Entonces, tenemos que aprenderlo nosotras ahora en esta era cristiana, en nuestros tiempos, en las que nos tocó vivir. Este consejo y esta oración también es para nosotros, es para su iglesia de este tiempo, porque el enemigo es el mismo desde el principio en el jardín del Edén, mentiroso, te envuelve con cosas llamativas, como hizo con Eva. Es Ahora padre lo de mentira. padre de mentira. Es lo mismo. Él tiene sus mismas artimañas o quizás ha empleado otras que a veces nosotros ni nos damos cuenta, pero él está trabajando. Él es uno de los que nunca descansa, porque está, dice, como león rugiente, hambriento todo el tiempo. Y por eso el título del tema de hoy me gustó mucho, que dice, fortaleciendo a la iglesia por medio de su palabra. Cada cuando esa iglesia se tiene que fortalecer. Siempre, Todos los días. todos los días. Pero aquí vemos como iglesia, ¿verdad? Porque cada una vamos aprendiendo y cada una va aportando porque somos un cuerpo. Todas nos vamos cuidando, ¿sí? Muy bien, hermanas. Entonces, ¿cómo es andar? ¿Cómo es que andemos como es digno del Señor? ¿O qué significa? ¿O qué implica todo esto? Es que debemos andar en una vida nueva,
Cuando nosotras somos bautizadas, dejamos a este diablo, enemigo, dice que es el príncipe de la oscuridad, nos Ujú. apartamos de él, porque dice que nuestro Señor Jesucristo nos traslada a su luz admirable. Entramos al reino de nuestro Dios, pero tenemos que empezar una nueva vida. Debemos andar en esta nueva vida, porque hemos muerto al pecado, pero resucitamos como Él para una vida nueva. Entonces, andamos en una vida nueva, andamos en el Espíritu, porque cuando somos bautizadas recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Andamos en amor, aprendemos como hijos de Dios, vamos aprendiendo de ese amor. El pasaje que yo decía que yo digo que me gusta mucho, es uno de tantos. Dice que nuestro Dios nos ha prolongado su misericordia, su amor. ¿Desde cuándo? ¿Hace 100 años? ¿200 años? ¿2000 años? No, desde la eternidad, desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? No lo sabemos. La palabra de Dios nos dice que en el principio creó Dios. ¿Cuándo fue exactamente? No lo sabemos. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios ya nos tenía en sus planes, en su mente. Y desde ese entonces Él nos ama y nos ha amado. Entonces, por esa razón, debemos andar en ese amor. Andamos por fe, porque escuchamos, porque aprendemos y porque creemos en Él. Andamos en luz y andamos en la verdad, ¿verdad? ¿Qué dice qué es la verdad, hermanas? ¿Alguien sabe dónde se encuentra ese pasaje? ¿Alguien sabe, hermanas? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, andar en la verdad es andar en la palabra de nuestro Dios. Lo que dice su palabra, como dice su palabra que nosotros nos debemos conducir, así debemos hacerlo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tenemos que guardar esos mandamientos, ¿verdad? Entonces, ya vimos qué significa andar como es digno del Señor. Esa es la segunda petición del apóstol Pablo. La tercera petición, hermanas, vamos a regresar a Colosenses 1. Vamos a ver el versículo 10. Ya vimos que versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Se acuerdan de la clase anterior de que hablamos? Del Salmo 1, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es ese varón bienaventurado? ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Cómo describe a o con qué lo compara? Con un árbol, ¿verdad? Con un árbol que está sembrado, ¿dónde? ¿Dónde, hermanas? Ahí nos ayuda la hermana Pali. Versículo 3. Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está bien nutrido, porque está bien fortalecido. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, nos damos cuenta, hermanas, cómo la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Lleva siempre un mismo propósito. El apóstol Pablo, ¿cuántos años escribió? ¿Cuántos años pasaron de que se escribió, que David escribió este salmo? Y Pablo está escribiendo la carta a los Colosenses. Muchos años. Ni siquiera se conocieron. ¿Pero de qué está hablando? Están en la misma sintonía. Están en el mismo espíritu. Porque Dios es quien nos ha guiado a escribir la palabra. Lo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. Y dice aquí Pablo, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Todo buen árbol, hermanas, da buenos frutos, ¿verdad? Porque su palabra así lo dice.
Vamos a leer en Mateo 7:17. Mateo capítulo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Muy bien. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Y el apóstol Pablo dice, llevando fruto ¿en qué? En toda buena obra. Todo buen árbol da buenos frutos. Es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. No se puede. También sus frutos van a ser malos. Ni el árbol bueno puede dar malos frutos. No se puede. Dice, todo buen árbol da buenos frutos. Y así como vimos en el Salmo 1, que este árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos tomados de la mano de nuestro Dios, pues vamos bien, vamos avanzando. Dice, ¿qué significa llevando fruto? Dice, somos verdaderos cristianos, somos hijos de Dios. Vamos a leer en Juan para que nos aclare un poquito más. En Juan capítulo 15, versículo 8. Otra hermana, si gusta, puede encontrar el siguiente pasaje. Lucas 8, 14 y 15. Voy a repetir, hermanas. El primer versículo es Juan 15, versículo 8. Y Lucas capítulo 8, versículo 14 y 15. ¿Alguien quiere leer 15, 8 de Juan? Lo voy a leer, hermanas, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. ¿Qué implica entonces llevar fruto? ¿Qué implica, hermanos? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, somos verdaderos cristianos, somos verdaderos hijos de Cristo cuando estamos haciendo su voluntad y lo demostramos con nuestros frutos. Bueno, no podemos decir, es mi fruto, sino es el fruto que viene de nuestra fe, porque vemos en Santiago que la fe viva es una fe con obras, es lo mismo, son los frutos de nuestra fe. Lucas 8, 14 y 15, ¿alguien lo encontró? Sí, mi hermanita, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amén. Aquí vemos un ejemplo, hermanas, de la semilla que cayó en diferentes tierras, ¿verdad? Vemos que hay 4 tipos de tierra. Y aquí en el 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y no llevan fruto. ¿Por qué no llevan fruto? ¿Qué leímos nosotros aquí en Juan 15, 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. Nuestras obras o nuestros frutos, o que ve la gente de ello. ¿Cómo hablan de nosotros? Estos dicen ser cristianos y sí, están viviendo conforme a lo que dicen. O no están viviendo conforme lo que dicen, porque sus obras no va de acuerdo con lo que ellos dicen ser. Entonces nuestros frutos hablan de quiénes somos.
Y aquí en Lucas, en el que leímos, que nos leyó la hermana, dice 8:14. La que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no quisieron, no quisieron glorificar al Padre. Pero el 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es una diferencia clara de aquel que dice que oye, pero no pone en práctica. Y aquel que oye, dice, y tiene un corazón bueno y recto y retiene esa palabra. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Da mucho fruto, dice, y da fruto con perseverancia. Entonces, hermanas, vamos a regresar a Colosenses. Dice el 10. ¿Dónde está? Me quedé. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. La sabiduría, hermanas, la sabiduría que viene de lo alto está llena de buenos frutos. Hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es lo que nosotros vamos adquiriendo día a día. Yo puedo decir, yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, me lo sé de memoria. Ustedes pregúntenme un pasaje, yo ahorita se los digo. Eso es conocimiento. Y ya me leí la palabra de Dios 5 veces. Me lo sé, lo conozco a la perfección. Eso es conocimiento. Pero sabiduría, hermanas, es la manera en que yo aplico ese conocimiento a mi vida. Es la manera en que yo me conduzco a través de ese conocimiento. Esa es la sabiduría. Es muy diferente. Por eso dice que el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. Yo puedo tener mucho conocimiento. Estoy llena de títulos, estoy llena, pero no sé nada, no lo sé aplicar. Es como aquellos que podemos estudiar una carrera, pero ahí quedó, lo estudié, tengo mi título, tengo el conocimiento, pero no lo ejerzo. De nada sirvió entonces todo eso. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Puedo saberla a la perfección de memoria, pero si no la aplico a mi vida, nunca voy a tener frutos, porque la sabiduría no la adquiero, ¿verdad? No la pongo en práctica. Entonces, hermanas, es muy importante que nosotras llevemos frutos para Dios, que tengamos frutos para Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 4, vamos a ver qué nos dice, hermanas. Romanos 7, 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué bonito es la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos. Tiene todo lo que necesitamos para fortalecernos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ya nos sacó del pecado, ya somos muertos al pecado, ahora somos de otro. ¿De quién? De aquel que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? A fin, dice, de que llevemos fruto para Dios. Cuando nosotros resucitamos con Cristo, nosotros dice que somos un olor fragante de nuestras obras, nuestras buenas obras. Es un olor fragante, es algo agradable para nuestro Dios. Y yo creo que
que nos gustaría escuchar lo mismo que la declaración que nuestro Dios le hizo a Jesucristo cuando él fue bautizado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién no le gustaría que Dios le dijera eso? A mí sí, a mí me gustaría. Pero hermanas, tenemos que trabajar mucho para que nosotras en el día que Él regrese, que nuestro Señor Jesucristo regrese, nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es una declaración hermosa, porque eso quiere decir que fuimos agradables, que hicimos, que nuestras obras, que nuestros frutos llegaron a Dios. Pero tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que estar en oración como el apóstol Pablo lo hizo por los colosenses. Orar los unos por los otros. Me gusta mucho la frase que nuestra hermana Pali dice al final de cada transmisión. Es que la fe del justo puede mucho. Entonces busquemos ser más justos. Busquemos la justicia de nuestro Dios. Eso es una gran verdad. Tenemos que buscar ser más justos. Número 4, hermanas, ¿cuál sería la cuarta petición del apóstol Pablo? Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Tengo conocimiento, pero ahí termina. ¿Cuánto puedo aprender en estos 66 libros que tengo? Si yo ya lo leí 1, 2, 5 veces, ya lo leí, dice lo mismo. Cualquiera puede decir, dice lo mismo, ya lo leí 5 veces. Pero aprendemos cada vez que leemos el mismo pasaje. Sí, aprendemos, porque es una fuente de vida, es una fuente de sabiduría. En estos libros nunca terminamos de aprender. En la escuela de predicación se dice que somos estudiantes de la palabra, que nunca dejamos de aprender. Y es cierto, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría porque proviene de Dios. Dice en segunda de Pedro 3:18 nos dice algo muy, muy bonito, pero también vamos a ver qué nos dice. En segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué significa creciendo en el conocimiento? El cuarto punto o la cuarta petición del apóstol Pablo dice crecer en la gracia, perdón, creciendo en el conocimiento es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, ¿verdad? Crezcamos en aquel que nos ha comprado, que nos dirige nuestra vida. En Efesios 4:15, ahí nos dice, Efesios, vamos a regresar 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Entonces, hermanas, de creciendo en el conocimiento de Dios significa que debemos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Tenemos que crecer junto como iglesia, tenemos que crecer, porque no puede ser que si Cristo es la cabeza, solo una parte crezca de su cuerpo. No se puede, porque somos un solo cuerpo. Si no, no seríamos normales, ¿verdad? No seríamos normales, no sería una iglesia gloriosa, preciosa, sin manchas, sin arrugas, sin defecto. Tenemos que crecer. En todo, dice, aquel que es la cabeza. Amén. Número 5, la quinta petición del apóstol Pablo. Vamos a regresar en Colosenses. Versículo 11 dice, fortalecidos
en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuál sería la quinta petición? Fortalecidos con todo poder. Hermanas, como yo les comentaba hace un momento, nuestro Dios no nos ha sacado de las tinieblas para trasladarnos a su reino y dejarnos así, a la deriva. No, Él nos ama, Él nos compró con la sangre de su Hijo, de su único Hijo, a quien Él amaba, a quien Él ama. Por lo tanto, no lo va a dar para cualquier persona o por cualquier cosa o por cualquier motivo. No, Él dio a su Hijo por nosotros, porque nos ama. Y por lo tanto, al ya ser nosotros de su pertenencia, al ser parte de su pueblo, Él nos provee de todo para poder defendernos de este enemigo. Nos ha dado Dios un espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. En 2 Timoteo, capítulo 1, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a leer un pasaje más en Romanos capítulo 8, versículo 37. Nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanas, nuestro Dios nos da todo de su poder, de su fortaleza y de su amor, porque sabe que son, vamos a decir, herramientas importantes y necesarias para esta lucha, para este enfrentamiento. Nos cubre de una templanza. ¿Se acuerdan que la templanza es parte de los frutos, del fruto del Espíritu? Que también hablamos la semana pasada en el Salmo 1, del fruto de este árbol plantado. El fruto del Espíritu es como que se va ramificando y tiene otros, surgen otros. Y dentro de esos está la templanza. ¿Y qué significa algo templado o la templanza? ¿Alguien puede ayudarnos con esto? ¿Qué es la templanza? O un ejemplo de algo que podamos comparar con la templanza. ¿Nadie? O yo voy a decir entonces. Vamos a pedirle a la hermana María Gabriela. Hermana, ¿nos puede ayudar? Bueno, mi hermanita, para mí templanza es una cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Quiere decir que muchas veces nosotros, bueno, al menos yo era una persona demasiado arrebatada, se podría decir. Entonces no piensas lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Y cuando tienes esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es templanza, yo pienso que ahí puede uno tener esa parte de ver las cosas diferentes, o sea, no verlas a veces ¿cómo te diré? De una manera de cuál la ve todo el mundo, sino teniendo conciencia de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo o de lo que quiere Dios, como en este caso, ¿verdad? Tener esa templanza, tener esa fortaleza, pues ese carácter de dominio, de decir, no arrebatarme, no andar desesperada, sino, a ver, espérame, tranquila, Gabriela. Pienso que para mí eso es templanza, tener ese carácter de Cristo para poder hacer las cosas realmente con conciencia. Como podríamos Mira, decir, hermana Edith, estaba buscando un ejemplo de un vidrio templado. Dicen que un vidrio templado es un vidrio de seguridad.
que está procesado por tratamientos térmicos y químicos que aumentan su resistencia en comparación con un vidrio normal. Entonces, algo templado es algo fuerte. Muy bien, a eso iba, hermanas, decía, iba a decirles que es como que algo que amortigua, porque dice que es un vidrio de seguridad, se rompe, o sea, se cae, pero no se hace así como vidrioso, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Gracias, hermana Pali. Entonces, esta es la templanza, pero cuando nosotros nos fortalecemos del poder de Dios, podemos, vamos a decir, aguantar, somos más fuertes, o sea, no nos vamos a romper fácilmente, ¿verdad? Si nos lastiman o si a lo mejor tenemos algún daño, pero hoy seguimos, estamos en la lucha. Como dice un canto, nos puede derribar, pero más no destruir. En el poder de nuestro Dios, así somos los cristianos. Así estamos cuando estamos tomados de la mano, cuando andamos como es digno del Señor, cuando estamos buscando agradarle con buenas obras, con mucho fruto, cuando somos la buena tierra en el que se ha sembrado su palabra. Entonces, fortalecidos con todo su poder, es la quinta petición de la oración del apóstol Pablo, dice que Dios nos ha dado de su espíritu, de su fuerza, de su amor. La promesa de Dios, hermanas, es para los que piden, para los que buscan, para los que llaman. ¿Qué nos dice en Mateo 7:7? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo nos van a dar? ¿Cómo vamos a hallar? ¿Cómo nos van a abrir? Tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Son mandamientos, son acciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la promesa de Dios es para todos aquellos que piden, que buscan y que llaman. Para los que tienen esa sed de su palabra, la sed de justicia, como también vimos la semana pasada. Dice, esforzaos, fortalecidos con todo poder, significa que debemos ser esforzados en el Señor y en el poder de su fortaleza. En, en Efesios 6, hermanas, allí nuestro Dios describe, nos describe cómo nosotras podemos prepararnos, cómo nosotras podemos equiparnos para esta lucha. Él nos dice, esforzaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 en adelante dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué vamos a vestirnos de esta armadura? Y no es una armadura cualquiera. Dice, es una armadura de Dios. Sí, exactamente, hermana. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Revestidos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y le voy a dar lectura, hermanas, del 2 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, número 1, dice, tomad la parte de la armadura que más te guste. No, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días
todos los días estamos en peligro. Entonces, cada cuándo debemos vestirnos de esta armadura? ¿Solo los domingos? ¿Solo los sábados o los días de reunión que tengamos? ¿Cuándo? Todos los días. Y nos dice, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. 14. Y nos empieza a describir las partes de esta armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya vimos qué es la verdad. Amén. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la verdad es la palabra. Muy bien. Y vestíos de la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué significa esa coraza de justicia? Es vivir una vida recta delante de Dios. ¿En qué parte de nuestro cuerpo iría la coraza? ¿Qué parte, hermanas? Aquí, ¿verdad? En la parte. ¿Sí? ¿Estoy bien? La coraza. ¿Qué nos va a proteger la coraza? El pecho, ¿verdad? El pecho. Si me equivoco, hermanas, pueden corregir. Muy bien. Coraza de justicia. Vamos a ver en Mateo 5:6. Mateo capítulo 5, versículo 6. A ver si la coraza de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, este pasaje nos habla de la justicia, porque dice la coraza de justicia. En 10:33, siempre de Mateo, ¿qué nos dice, hermanas? 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer otro pasaje que es 2 Corintios 6:7. Aquí nos está aclarando un poquito más. 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bien. Y 14, hermana. El 6:14. Creo que aquí sí estoy. Sí, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Así está bien, está bien. Muy bien, hermana. 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿De qué justicia nos está hablando aquí? De la justicia de nuestro Dios. Nos habló en Mateo 5, sobre las bienaventuranzas, dice, el que tiene hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? La justicia de Dios, porque ellos, dice, serán saciados. Y nos habla de las cosas que para Dios son agradables, de esa justicia, la justicia que cada uno debe recibir conforme a lo que está haciendo, ¿verdad? A ver, dice otro, calzado los pies. Dentro de esta armadura es muy importante el calzado. ¿Por qué es muy importante, hermanos? ¿Para qué nos sirven los zapatos a nosotros ahora?
no sirve para, bueno, no sirve para avanzar más rápido, ¿verdad? Yo no puedo caminar sin zapato, a veces ni en mi casa, en el piso, no puedo. Tengo que ponerme mis sandalias para que yo camine. Y dice aquí, vamos a leer en Romanos 1:16, ¿qué nos dice, hermanas? El calzado de los pies dice que alegra o es algo para que significa prontitud, es con el apresto del Evangelio de la Paz, lo que nos dice aquí en Efesios 6:10. ¿Alguien encontró Romanos 1:16? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces aquí, cuando nos habla en Efesios 6 del calzado, es ir, estar prontos, listos para ir y llevar el evangelio de salvación. Para eso necesitamos el calzado, para tener esa prontitud de ir y anunciar el evangelio. Ya vimos que es el evangelio, es el poder de salvación. Entonces necesitamos nosotras saber qué es el evangelio. Necesitamos nosotros estar prontos para declarárselo a las demás personas también, para que salgan de esa garra del enemigo. Otra parte de la armadura dice sobre el 16, Efesios 6:16, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está claro, ¿verdad, hermanas? El escudo, ¿de qué nos va a proteger? De las flechas, de las piedras, del fuego, de todo aquello que nos lance el enemigo. Hay muchas medidas de esto que es el escudo. ¿Y cómo lo utilizan? A un lado, atrás, no siempre está de frente, porque cuando vemos o están lanzando todo eso por el enemigo, nosotros nos cubrimos. Dice acá, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con ese conocimiento, con esa sabiduría, nos sirve de escudo para poder apagar todo lo que el enemigo, todos los dardos, dice, de fuego. ¿Y qué hace el fuego? ¿Qué nos va a hacer el fuego si cae en nosotros? Nos va a destruir, nos va a quemar, nos va a hacer polvo. El enemigo eso quiere, acabar con nosotros. Dice, tomando el escudo de la fe, aunque podáis apagar los dardos. En Primera de Juan 5:4, hermanas, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Para eso es por eso es muy importante que nosotras nos vistamos de esta armadura. La fe, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra parte de la armadura, hermanas, es el yelmo de la salvación. Esto quiere decir que nos da gozo y confianza. ¿Dónde va o en qué parte de nuestro cuerpo va el yelmo? ¿Dónde va el yelmo? En la cabeza. Nuestra cabeza. Nuestra cabeza, o es un casco. Aquellos que manejan moto o bicicleta siempre les piden que tengan un casco. ¿Para qué? Por si pasa algún accidente, al caer, pues a lo mejor sí van a golpear la cabeza o algo, pero no va a ser tan drástico o tan fuerte el golpe, ¿verdad? Los va a proteger. Entonces, ¿qué hay en nuestra cabecita?
¿Cómo compara la palabra de Dios? Cuando en la palabra de Dios encontramos que nos habla del corazón, ¿qué parte de nuestro cuerpo se está refiriendo a la palabra de Dios? El corazón es este órgano que tenemos aquí que bombea la sangre. No, se refiere a nuestro intelecto, nuestro corazón, porque dice que de lo que haya en nuestro corazón se habla nuestra boca. Y aquí en nuestro corazón no hay nada de eso. ¿Dónde salen las palabras, los pensamientos malos y buenos? ¿De dónde salen? De la mente. Entonces, este es nuestro corazón y ese casco, de esa armadura, ese yelmo está protegiendo nuestra mente de lo que puede entrar, de lo que puede recibir. También hablamos un poquito sobre eso la semana pasada. Es muy importante qué nos está, qué está influenciando en nuestra vida, qué está entrando en nuestra mente. Entonces, para eso es el yelmo, para cuidar nuestra mente, para cuidar nuestro corazón, para que siempre estemos llenas de gozo y de confianza, para que cuando nosotros enfrentemos al enemigo, vayamos con toda esa seguridad de lo que vamos a decir y de cómo vamos a atacar para apagar esos dardos de fuego. Tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón y con alegría y con confianza, porque ya vimos que Él nos ha dado de su poder, nos ha dado de su templanza, nos ha dado de su amor, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir leyendo en Efesios 6, ya estamos por terminar, hermanas. En Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, hermanas, son poderosas. La espada, nosotros sabemos que nuestra espada es una espada de dos filos, ¿verdad? ¿Por qué dice que es una espada de dos filos? Muchos malinterpretan eso. Muchos dicen, no te comprometas mucho, no leas mucho la palabra de Dios, pues porque es un arma de dos filos. Te puede dar vida, pero también te puede matar. No es eso, no a eso se refiere. Está mal interpretado eso. Dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué nos dice eso en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que dice, que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es un arma poderosísima, hermanas, porque es el único que puede penetrar hasta las fibras más finas de nuestro ser, hasta los tuétanos. Dios nos conoce, Dios transforma a través de su palabra. Cuando esta espada toca el corazón de las personas inconversas y cuando son de un corazón o de una tierra buena, les hace cambiar. Por eso es importante. Y el enemigo, Satanás, sabe que es un arma poderosa. Y ¿saben qué, hermanas? Todas las partes de la armadura que hemos visto es para que nos protejamos. El yelmo para la cabeza, la coraza para nuestro corazón, el calzado para proteger nuestros pies y para estar prestos, rápidos, corriendo para anunciar el evangelio, ¿verdad? El cinturón, yo creo que me faltó uno que es el cinturón de la verdad, que debemos nosotros tener bien la verdad. ¿Para qué nos sirve un cinturón nosotras como mujeres? O hasta para los varones. ¿Para qué usan cinturón? Para ajustar bien los pantalones, ¿verdad? O la falda.
porque a veces no está anchito y mejor nos ponemos el cinturón, no me dice que se nos caiga, ¿verdad? Entonces quiere decir, la palabra de Dios significa que tenemos que tener bien la verdad, su palabra, conocerla bien a la perfección para poder dar una buena defensa, ¿verdad? Entonces, todas esas armas, esas partes de la armadura es para que nosotros nos protejamos. Pero hermanas, la única parte de la armadura que es para defendernos, para atacar más bien, es la espada. Es esta. Nuestra espada es esta. Con esto podemos derrotar al enemigo. Es la única que nos ha dado para atacar. Los demás es para protegernos, pero esta es para atacar. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, hermanas, nuestro Dios nos ama tanto que no solo nos ha puesto en el reino, que no solo nos ha puesto en un lugar privilegiado, que es la iglesia, sino también nos capacita, porque dice que somos soldados. ¿Y alguna vez han visto un soldado con su pijama? No, ¿verdad? ¿Con sus tenis? No, todo el tiempo los soldados están vestidos con su uniforme. Yo creo que hasta en su casa se han de comportar así porque ya lo tienen metido en su mente. Y nuestro Dios eso quiere, hermanas, que nos fortalezcamos, que aprendamos a vestirnos de esta armadura. Vamos a ver que las armas de nuestra milicia son poderosas. Corintios 10, 4, 5, nada más voy a corroborar si es la primera o la segunda carta, hermanas, porque aquí no lo puse. 10. Es segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Vemos entonces que nuestras armas de milicia son poderosas, hermanas. Solo necesitamos tomarlas. Cuando nosotros nos sintamos en peligro, nos sintamos que estamos cayendo, nos sintamos débiles, solo necesitamos tomar nuestras armas que Dios nos ha dado, porque Dios nos da todo, como diríamos, en bandeja de plata. Pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para tomarlo, para querer salir victoriosos de esa batalla. Dice, fortalecidos con poder por medio de su espíritu. Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotras podemos ser fortalecidas, hermanas, pero no solamente va a venir porque sí, sino, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Dios es poderoso para que haga infinitamente más de todo cuanto podemos pedir. Tenemos que pedirle. Recordemos que el que llama, el que busca, el que llama, el que pide, va a recibir. Pero tenemos que hacerlo. No podemos decir, ay Señor, estoy sufriendo una tribulación y estoy ahí acostada o ahí en mi casa esperando que Dios haga un milagro para que me libre de esta tribulación o para que el Señor me... No, hermanas, tenemos nosotros que luchar.
¿Qué dice en Romanos? Porque somos más que vencedores. La batalla está ganada, hermanas, pero nosotras tenemos que levantarnos para luchar. Tenemos que hacer de nuestra parte. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso. Su palabra lo dice y así lo creemos, porque es nuestro Padre, porque lo hemos sentido en nuestra vida. Cuando nosotros leemos en Filipenses 4:13 que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanas, el apóstol Pablo cuando lo dijo, no estaba de vacaciones, no estaba tirado en la arena, disfrutando el sol, un día de descanso, un tiempo en que no fue perseguido. No, él estaba, ¿qué? ¿Dónde estaba? Encarcelado. Él estaba encarcelado, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanas, nuestro Dios quiere que aprendamos a depender de Él, pero también a luchar por Él y para Él. Siempre aquí en Filipenses, a ver si lo encuentro, dice, a ver, no, creo que no. El Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se me fue el pasaje que iba a decir, hermanas. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hermanas, nuestro Dios quiere que dependamos de Él. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, no se estaba lamentando. Él estaba orando, él estaba escribiendo las cartas para animar, aún él estando en una situación que a lo mejor nosotras, si estuviéramos en su lugar, nos estaríamos lamentando. Pero él no. Él entendió que andar como es digno del Señor es honrarlo y estar firmes en la lucha. Él estaba en la lucha. Él sabía que iba a morir, pero ahí estaba animando a los demás. ¡Qué fortaleza! Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanas, cada una de nosotras, cada uno de los cristianos debe poner por obra estas 5 cosas que el apóstol Pablo oró y pidió para el pueblo de Dios. ¿Cuáles son? Vamos a leerlo otra vez desde el 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con su poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la longanimidad, hermanas? ¿Qué es la longanimidad? Es una extensión de la paciencia. Tenemos que tener esa paciencia para poder meditar en esto y decir, yo no estoy sola. Mi lucha no es conmigo nada más, es con todo el pueblo. Así que somos un ejército. Pero tengo que tener, dice, con toda paciencia y longanimidad. Tengo que aprender a tener esa confianza en nuestro Dios y tomar de esas armaduras que Él me ha provisto.
Dice aquí, la longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Exactamente eso. Es una extensión de la paciencia, de que tengo que aprender a depender de Dios y a pedir que obre en mí, que me ayude, que yo no olvide de que la lucha no es, no es contra algo que yo pueda ver, sino es espiritual. Que Él me llene de su espíritu para que yo pueda ver también eso espiritualmente. Debemos obrar nosotros y poner en práctica, poner por obra estas 5 cosas o peticiones y nosotras también aprender a pedirlo a nuestro Dios que nos ayude en nuestra lucha, en nuestros esfuerzos, porque haciendo esto, la iglesia, hermanas, marchará a grandes pasos, a grandes triunfos, bajo la bandera de nuestro Cristo, porque Él es nuestro capitán. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro capitán. Me gusta mucho el pasaje también de Romanos. Vamos a leerlo. Romanos 8. Esto, hermanas, debemos tenerlo siempre. 8:35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Nos da una lista. No nos dice qué. Veamos la diferencia, hermanas. No nos dice qué, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así nos ve el enemigo, como ovejas de matadero. Y nos quiere encarrilar allá. Y nos quiere llevar hacia la muerte. Pero ¿qué dice? Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice, hermanas? Me gusta mucho este pasaje cuando estoy pasando por alguna aflicción o algo. Viene a mi mente, yo le agradezco a Dios porque viene a mi mente y me dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. La lucha está ganada. El triunfo está asegurado. Pero si no llamamos, pero si no pedimos, pero si no buscamos, hermanas, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer como iglesia? ¿O en qué? ¿O por medio de qué? ¿Leyendo libros de terapia? No. ¿Buscando consejos del mundo? No. Nos vamos a fortalecer por medio de su palabra, hermanas. Es el único medio. Es el único, nuestro Dios, quien nos ama. Por eso envió a su único hijo a morir por nosotras. Porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos. Porque no quiere que seamos débiles. Entonces, hermanas, cada vez que nosotras estemos pasando por alguna tribulación o estemos al acecho del enemigo, recordemos que tenemos una armadura. Ni durmiendo nos quitemos esa armadura. No, no nos confiemos. Yo aprendí algo, hermanas. Alguien me enseñó esta frase. A ver si digo que me enseñó, a ver si no se me cuatrapea. Me dijo, siempre confiada, pero no descuidada. Lo aprendí, me costó lágrimas, pero lo aprendí. Siempre confiada, pero no descuidada.
Y en lo espiritual, hermanas, andemos confiadas porque somos hijas de Dios, porque somos princesas del reino, pero jamás descuidadas, porque el enemigo eso busca, un descuido. Velemos, oremos, pero a través de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios por su palabra. Mi hermanita Edith, qué lindo tema. Créemelo que me lo voy a llevar en mi mente, en mi corazón, para ponerlo en práctica. Me encantó la carta a los apóstoles, me encantó cómo nuestro apóstol Pablo nos da estas peticiones. Fíjate, yo recuerdo que cuando entré al cristianismo, hasta parece cosa de adrede, las pruebas como que se acentúan más. Pero aprendí desde un principio que yo tenía que estar más aprendiendo sobre la palabra de Dios, que estar como dices tú. Mira, la televisión, mucho antes de llegar al cristianismo, no era muy que me diera de estar sentada viendo televisión. Y gracias a Dios que tenía ese hábito de no ver televisión, pues me ayudó, porque muchas veces cuando enfocamos nuestra mente, que es la que alimentamos, en las cosas del mundo, que es la televisión, que son las cosas que a veces nos distraen, pues de eso se llena tu mente y de eso se llena tu corazón, y por eso a veces dicen, ¿qué es lo que habla tu boca? Pues lo que trae tu corazón. Entonces yo aprendí de qué voy a llenar mi corazón, y qué bonito que nos estés enseñando aquí a través de esta carta de los Colosenses, de estas peticiones que nos da Pablo, para aprender a tener ese conocimiento. Por ejemplo, me encantó muchísimo el primero, que es que tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios, andar en vida nueva, andar en el espíritu, andar en el amor, andar por fe, andar en la verdad, andar en la luz. Todas esas, qué lindo, ¿verdad? Cuando tú lo entiendes, porque dices, Señor, enséñame a caminar como tú andas, como tú estuviste en la tierra caminando. Enséñame a amar, enséñame a tener esa fe que tenían como yo le digo, como las del Antiguo Testamento. Yo digo, Señor, quisiera tener así poquito de esa fe, porque es la que te lleva, es la que te abre. Entonces, mi hermanita, pues mira, aquí anoté todas estas, llevando buen fruto. Digo yo, ¿cómo voy a dar buen fruto si no me alimento de esa palabra? ¿Sí? De esa palabra que cuando tú estás sembrada en ese río, dices tú, qué bonito los árboles que están plantados en ese río tan fuertes, tan poderosos, que vienen los vientos y no lo derrumban. Bueno, pues es que está plantado junto al río, y para mí, cuando lo entendí, yo dije, no, Señor, yo de tu palabra ya no me muevo, porque es la que nos va a enseñar. Y qué bonito, mi hermanita, porque después me encantó que dices, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos en el poder. Fíjate, eso de estar vestidos de la armadura de Dios es tan importante entenderla, mi hermanita, porque si nos vestimos todos los días, es difícil que Satanás eh, pueda darnos, como dicen, donde más nos duele. Le acabo de decir a la hermanita Pali, 3 meses sin saber de mi hijo Adrián, 3 meses. Y a veces Satanás piensa, porque sabe que estoy tan entregada a las cosas de mi Señor, que lo amo tanto, que estoy cada día aprendiendo, que estoy en las cosas de Él. Hasta parece cosa de adrede, más te avienta dardos. Pero qué importante es conocer la armadura de Dios, porque así nosotros vamos a estar protegidos. Y como tú dices, la espada, que es la palabra de Dios, es con la que vamos a darle. Y por eso muchas veces nosotros no queremos conocerla, porque es tan penetrante como dice, más que una espada de doble filo, porque a veces nos duele. Conocer la verdad nos duele. Descubrir quiénes somos nos duele. Pero yo pienso que lo más lindo es desnudar nuestra alma ante el Señor y decirle, vísteme de esa armadura, Señor, porque yo sé que todos los días voy a enfrentarme con ese Satanás, todos los días, porque es real. A veces dice uno, ay, ¿qué es la vecina? ¿Qué es mi hijo? Que no son, las personas no son tus enemigos. Es Satanás que a través de esos, de tus hijos, de tu esposo, de las personas que amas o que te rodean, las maneja de una manera para que te den a ti
y tú caigas. Pero qué bonito es entender que nosotros tenemos que amar hasta los peores personas que a lo mejor dice que uno dice que tus enemigos. No, no es él tu enemigo. Tu enemigo es Satanás, que es el que te quiere ver así como dicen. Gracias, mi hermanita Edith. Aprendí mucho el día de hoy. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga usando. Y siempre, yo siempre digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con Cristo somos más que vencedoras. Y cada vez, yo yo creo que en el sueño, yo le digo, todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces cada día. A pesar de que yo no sé de mi hijo, porque él es hombre, vive en la calle. Yo no, hubo tanto frío que yo me ponía el Satanás en mi mente, que a lo mejor podía estar congelado, que ya no pudo haber. No, son infinidad de cosas que te bombardean. Pero cada vez venían a mi mente esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Así que gracias, mi hermanita. Y bueno, me tocó el canto de despedida y vamos a ir se llama el himno que vamos a tener. A ver, mi hermanita. Es Iglesia de Cristo. ¿Ok? Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor. Una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Gaby, por entonar esta hermosa alabanza. Y también, pues, gracias a nuestra hermana Edith por este tema, porque se prepara con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, con mucha disciplina para compartirnos, pues, esta palabra de nuestro Dios, hermanas, y con la intención de que seamos fortalecidas, de que sigamos aprendiendo, pero como decía ella, no como mero conocimiento, sino como palabra de nuestro Dios que nos ayude cada día en las aflicciones o las situaciones que nos toque vivir. Hermanas, las invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia, dándole gracias por el don de la vida, por todas las bendiciones que nos da, especialmente, Señor, por su amor, porque sabemos que es a través de él que usted nos da y nos suple del alimento, de la vida, del sustento, Señor, y de todo, Padre, lo que podamos tener. Padre, queremos poner en sus manos a nuestra hermana Leti Vázquez, que sigue con su molestia en su rodilla, por esa cita que ya pronto tendrá. Señor, que usted siga poniendo los medios para que ella pueda recuperarse. Le rogamos también
que usted siga haciendo la recuperación de la hija de nuestra hermana María Dismaya, de Emi. Usted sabe, Señor, el malestar que hay en ella. De igual manera, con la hija de nuestra hermana Rosita Bonilla, por Carolina, Señor, usted conoce su necesidad. En sus manos seguimos poniendo la situación de Brian Martínez Sandoval, de aquí de Monterrey. Usted sabe el tratamiento que él requiere, Señor, y los gastos económicos. Padre, que siga proveyendo para Brian. Le rogamos por nuestra hermana Araceli Silva. Usted sabe la necesidad que ella está pasando en su salud. Que usted le mantenga su ánimo, Señor, y que le ayude a sobrellevar las molestias que tenga y que su tratamiento sea efectivo. De igual manera, le seguimos pidiendo por Alexandra, la hija de nuestra hermana Nelly Narváez, por los estudios médicos que requiere, Señor, y también especialmente por la situación que está pasando Sarita, la hermana de nuestra hermana Nelly, Señor. Usted sabe cómo ella se está sintiendo, qué piensa, Señor, cómo se siente ese dolor en su cabeza después de esa embolia. Padre, en tus manos la ponemos y también a Alexandra, que acude todos los días para estar ahí al pendiente cerca de su tía. Padre Santo, en tus manos las ponemos, que las sigas fortaleciendo. Le seguimos pidiendo, Señor, por Adrián. Usted conoce la necesidad del hijo de nuestra hermana Gaby Villarreal. Usted sabe, Señor, qué es lo que él requiere. Usted sabe las luchas que hay en su corazón y simplemente, Padre, le rogamos que usted le siga sosteniendo de su mano, que él busque en usted, Padre Santo, y no muy lejos, él regrese a sus caminos, a sus pies, Señor. Le rogamos por nuestra hermana Angélica González y su salud, igual nuestra hermana Yojaira Peña. Le seguimos pidiendo por el tratamiento del pequeño Andrew, el hijo de nuestra hermana Rebeca Medina, por nuestra hermana Edith Mary Gómez, su salud, Señor. Le ponemos en sus manos también al dietecito de nuestra hermana Lili Chaires, por este joven, Señor, que sigue batallando con ese problema de salud, Señor, esa bacteria que está en su cuerpo. Que usted, Padre, sea con él, que sea con su papá Josué, con Isela, su madre, Señor, que están junto con él y en este momento está hospitalizado, Señor. Los médicos han dicho que está descompensado por lo que requirieron hospitalizarlo, Señor, pero sabemos que están en un tiempo difícil pasando ellos como familia, Padre, y te rogamos que tú hagas tu obra en él, Señor. Nos unimos a la oración de Jesús, a la oración de sus padres, Señor, a la oración de su abuelita y de toda la familia. Padre, te seguimos pidiendo también por Alejandrito Ramírez, por Lexi, por Wilmer, por Max, por los tratamientos que ellos requieren. Le rogamos por la salud de nuestra hermana Viana y Camacho, por la cirugía que requiere, por nuestra hermana Leti Reyes, Señor, por el tratamiento que recibe, la quimioterapia, que son muy fuertes, Padre, y ella te ruega que le ayudes en estos momentos, Señor, cuando todos los estragos de este tratamiento, las secuelas, Señor, le afectan, que sea con ella, Padre, y con todas estas personas que reciben estos tratamientos o radiaciones. Le rogamos por nuestra hermana Irma Quevedo, Señor, por el resultado de esa biopsia que está en espera, que tú tomes el control, Señor, igual por el viaje que ella tiene que hacer, que la bendiga. Por nuestro hermano Jorge Hernández, por Carolina, Señor, por los tratamientos que él está recibiendo, que le siga dando la fuerza, la paciencia, Señor, que él requiere. En tus manos, Padre bendito, seguimos pidiéndote por las familias de nuestra hermana Pati Morán, de nuestra hermana Olga Baeza, de nuestra hermana Socorro Cabral, Diana Cabral, María Dismaya. Pero usted sabe las situaciones de estas familias y de todas las familias, Señor, de tu iglesia, que te piden muchas veces, Señor, en silencio, que usted sea con ellos, Padre. Te seguimos pidiendo también por nuestro hermano Christopher, el hijo de nuestra hermana Blanquita Rodríguez. Usted conoce la necesidad de ellos, Padre, por Derek y Jesse Rafael, por Miguel, el hijo de nuestra hermana Fátima González. En tus manos ponemos a estos jóvenes, a nuestro hermano, a nuestra hermana Ana Flores, a su mamá, nuestra hermana Juanita, nuestros hermanos Pedro y Elba Mendíaz. Usted conoce las situaciones de salud que ellos enfrentan. Seguimos pidiendo por nuestra hermana Anita González, Anabet Salas, Santos Molina, Miriam Olivares, Raúl Solís, Giselle Castillo, María Tiziana, Rubén Estrada, Levi Estrada, Señor. Le rogamos que sea con nuestra hermana Delcy, Señor, y con, pues, Padre, parece ser que ya cada día es más cercano el que ella pueda ser trasplantada de un riñón. Padre, en tus manos seguimos poniendo que tú pongas los medios, Padre, que tú sigas en control. Te seguimos pidiendo por el señor Manuel Gardea, por nuestro hermano Mero González, por Gonzalo y Nora Pérez, por Rubén Gómez, por nuestro hermano Adán Zambrano, por nuestra hermana Estela Rentería, por la necesidad de la familia escolástico. Padre, son tantas las necesidades que hay dentro de tu iglesia que te pedimos que seas con ellos. Te rogamos por aquellos nuestros hermanos en la fe, Señor, que alguna vez estuvieron en tus caminos y han decidido alejarse. Tú conoces las razones, pero Padre, solamente le pedimos que usted redarguya sus corazones para que ellos pronto regresen a su camino. Por Lorenzo Choc, Señor, y por cada uno de estos hermanos que una vez que te conocieron, Padre Santo, han decidido irse. Tráelos, Padre, nuevamente a tu redil.
Te rogamos por aquellos que están pasando, emigrando, Señor, de un país a otro, que tú los guardes en ese camino. Te rogamos, Padre Santo, por los matrimonios que están en conflictos, Padre, que les ayudes a seguir adelante, Señor. Aquellos que tienen hijos, familias, Señor, muchas veces se vienen los divorcios, Padre, y se nos olvida o se olvidan las responsabilidades que hay con los hijos, que necesitan, Señor, tener a ambos padres fuertes, Señor. Y Padre Santo, solamente los ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias por la vida de mi tía Cecilia, que le has concedido un año más de vida. En tus manos la ponemos, Señor, y con todos aquellos hermanos que están hoy celebrando quizá un año más de vida, Padre, que tú les sigas dando a ellos el ánimo, la fuerza de sus cuerpos, Señor, y aquellos que están en tristeza, que están en depresión, que están en ansiedad, que están pasando situaciones que están en riesgo su vida, Señor, te ruego, mi Dios, que tú trabajes en sus corazones, Señor, que ellos busquen en ti una oportunidad por aquellos que se están automutilando, Señor, aquellos que piensan en el suicidio. Padre Santo, pareciera que son cosas que no suceden y sin embargo, incluso dentro de tu iglesia muchas veces suceden. Señor, ayúdanos a llenarnos cada día más de tu palabra, a ponerla en nuestro corazón, Señor, y a defendernos con ella, Padre Santo. Te ruego por todos mis hermanos alrededor del mundo y sus necesidades. Bendiga a mi hermana Edith Choc, sígale dando usted esa palabra y ese corazón, Señor, para seguir compartiendo. Y le ponemos también a nuestra hermana Babette, que el día de mañana estará compartiendo su palabra. Que usted también, Padre, le siga dando en ese corazón lo que ella deba de compartirnos. Gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que es con nosotros. Perdonen nuestras faltas, Señor, y ayúdenos esta noche que vamos a dormir para que tengamos un sueño reparador. Bendiga las actividades de la iglesia alrededor del mundo, Señor, que todo lo que se haga sea para honrarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús rogamos por todas estas cosas y el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bueno, hermanas, gracias a cada una de ustedes que se ha dado cita en esta tarde. Estamos ahí con los horarios movidos. Ahorita son las 9:47 en Monterrey, pero en Pecos ya son las 10:47. Ahí vamos viendo como quiera cómo vamos a ir acomodando los horarios. Yo sé que esto afectó ahora con la transmisión. Decía una hermana, oye, estoy tratando de entrar desde las 5, pero no se pudo. Y vaya que yo no moví el horario, lo dejé igual, pero como ella sí le tocó cambio de horario, dijo de pronto no supo a qué horas, pero bueno, hermanas, la clase se queda grabada. Acuérdense que si esta clase fue de bendición, compártala con alguien más, con otras mujeres, con su hermana, su prima, su tía, una hermana ahí en la congregación, alguna otra mujer que también sea bendecida con este tema. Que Dios les bendiga, me retira de Facebook y como dice, sí, les sigo haciendo la invitación, orar unas por otras, aumentemos la dosis de oración porque nunca es suficiente, mucho por qué orar. Y como dice Santiago 5:16, acuérdese que ser justas trae resultados, trae bendición, porque aquel que practica la justicia, ¿alguien se recuerda? La oración del justo puede mucho. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook.